Quiero pedirles el favor que repitan conmigo estas palabras. Digan conmigo: hábitat de paz. ¿Cómo? Hábitat de paz. Cuando uno agarra un pescado y lo saca del agua, ¿lo está sacando de dónde? De su hábitat. Si lo dejamos mucho tiempo fuera del agua, ¿qué le pasa a ese pescado? Se muere. Porque su hábitat puede ser un océano, puede ser un río caudaloso, puede ser una pequeña quebrada, un riachuelo, hasta una pecera. Pero si hay agua, ese es su hábitat. Con el ser humano hay algo parecido. Ustedes recuerdan que Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz de Dios es para el ser humano el hábitat que Dios dejó. Esa paz impregnada por su amor. Pero algo ha pasado porque el ser humano ha querido vivir fuera de esa o de ese hábitat que el mismo Jesús vino a crear. Quiero que lean conmigo en Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 2. Dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto que Pablo expresa a través de la carta a los Filipos nos muestra una imagen de acuerdo o un llamado a desarrollar la vida, no cada uno por su lado. Nos habla de sentir lo mismo, de visionar lo mismo, de empujar hacia el mismo lado. Y he estado escuchando personas que saben bastante de cómo podemos lograr objetivos. Entonces, ellos dicen que ganar dinero, ganar una competencia, ganar no es el resultado del esfuerzo de una sola persona. Ganar tiene que ver con aquella bonita cultura del trabajo en equipo. Por ejemplo, en una empresa, para que haya buenos resultados, se demanda, y obviamente las empresas serias y objetivas trabajan para generar equipos que tengan acuerdo. En un deporte, los deportes como el fútbol, como el ciclismo, o sea, deportes donde son varios los que compiten para ganar algo, es importantísimo el esfuerzo en equipo. Y así podríamos decir de una comunidad cristiana o de la iglesia en general, la importancia de ese acuerdo. Y obviamente dentro de la familia, eso sí que es importante. La falta de armonía, los desacuerdos tan frecuentes, desacuerdos al desayuno, otro tanto al almuerzo, un poquito de desacuerdo en la media tarde, en la noche ni hablar, porque hasta el uno quiere ver la novela, el otro quiere ver el partido, el otro quiere ver las noticias, y ya se formó la de Troya. Entonces, los integrantes de la familia o de un equipo somos los llamados a entender la importancia de la dinámica, del acuerdo, de la dinámica del ambiente de paz en un equipo o al buscar un objetivo. Pero se ha descubierto, y no es difícil entenderlo, que el conflicto es el mayor enemigo de los equipos o de las personas que deben o debemos caminar en acuerdo. De la gente, no hemos podido avanzar, llevamos 3 años peleando, eso no
Y otros dicen, no, yo mejor ya desistí, y no, porque se ha presentado demasiado conflicto. Entonces, ¿cómo, según al leer a Pablo, cómo disminuir el conflicto y cómo incrementar la cooperación? Porque no nos casamos para destruirnos, no firmamos un contrato de trabajo con una entidad para acabarla, no entramos a hacer algo en equipo para hacer la mosca en la leche. Sí hubo una intención noble, pero algo fue desfigurando esa intención, y la mayor desfiguración, la mayor falta de oxígeno se genera por el conflicto y por la falta de cooperación. Entonces, aquí están estos consejos que nos van a ayudar a la luz de la Escritura en cómo generar esa hábitat o ese hábitat de paz que tanto necesitamos. Es asombroso cuando se saca la cuenta de las horas cronos que la gente pasa disgustada en sus familias. En ocasiones, atendiendo personas, uno dice, y cuéntame de tu papá. Ay, no es el Señor, llevo 7 años que no le hablo. Y tu mamá, ay, no, esa cucha, bueno. Y uno se da cuenta que no se han logrado mayores cosas porque o la familia o varios integrantes de ella se salieron de un hábitat que Dios nos ha propuesto, y mientras no retornemos a ella, hay cosas que no se van a lograr. Lo primero que deberíamos todos contribuir es que hay que evitar la contienda. Debemos vivir evitando la contienda. Esa persona que siempre le pone el palo a la rueda. Son contenciosos. Pablo dice, después que dice, por favor, sientan una misma cosa, un mismo amor. Entonces él dice, versículo 3, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Y el Espíritu Santo, a través de Pablo, hace un llamado a que abandonemos la contienda. Puedes autocalificarte o tratar de descubrir si eres una persona contenciosa o si por el contrario eres alguien en el círculo familiar o donde te mueves, un proponente de paz. ¿Cómo eres? Porque Pablo descubrió que en esa comunidad a la cual él le estaba hablando, había un buen grupo de personas que hacían cosas, las hacían, no sé, limpiaban, ayudaban, tocaban, cantaban, servían, daban, pero lo hacían por contienda, lo hacían por vanagloria. Entonces, si cambiamos el bombillo de la casa para contender y hacer sentir en el infierno al que nunca cambia un bombillo, pues ya la cosa se sale de propósito. Entonces dice, hagan las cosas, pero no las hagan por contienda. Que aquello que yo hago en el círculo, en el equipo, en el ambiente, en el lugar donde estoy, tenga la noble intención de construir la paz, de generar un hábitat de vida, de amor y no de contienda. Salimos con el reto de evitar al máximo la contienda. Yo no debo vender más para contender con otro. Debo vender más porque esa es mi virtud de ser vendedor. Y antes ayudo, si no me alcanza el tiempo, refiero de mis clientes al que vende un poco menos y no estoy haciendo eso por contender.
Si meto el gol o si doy más rendimiento en el equipo, no es para hacer sentir mal el que se lesionó, el que está enfermo o el que no vendió tanto. No, yo voy a dar lo mejor en el equipo para que todos seamos beneficiados. Entonces él dice, no contiendan, por el contrario, piensen en los demás. La contienda le quita efectividad a los logros obtenidos. Importantísimo evitar la contienda. Lo siguiente es pensar en los demás. Mira el llamado que hace Pablo en el versículo 4. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Es tener una mentalidad como la que tuvo Jesús. Fue al madero del Calvario no para buscar su propio bien. Él fue al madero del Calvario para buscar el beneficio, el bienestar de los demás. Entonces, ayudaremos a otros y nosotros mismos nos conectaremos con un hábitat de paz si nosotros pensamos en los demás. Y ese pensar en los demás no nos invita a andar pensando en la gente que está en África. La gente que está en la sí, yo ando pensando en los demás, quiero algún día comprar un pasaje para irme a la India, ayudar a la gente que está muriéndose de hambre en esos países. Yo quiero ir por allá a Sarajevo, qué sé yo, por allá. Y pasan 30, 85 años y nunca va por allá porque ni ahorró para el pasaje, ni sacó el pasaporte, ni sabe el idioma, entonces nunca. Entonces cuando dice pensar en los demás, tampoco puedo andar pensando, no, los que viven por allá, en Brasil, en el Amazonas. No. Pensar en los demás es pensar en el que está a tu lado, tu cónyuge, tu hijo, tu hija, tu compañero de trabajo, tu jefe, tu vecino. Entonces, cuando yo hago algo, monto un negocio, hago un emprendimiento, yo debo hacerlo pensando en los demás. Al pensar en los demás, yo no voy a hacerle daño a otro, voy a hacerle bien a otro. Es tener claridad de propósito al hacer las cosas. Eso ayuda a generar, a construir el hábitat de paz que tanto necesitamos. Pensar en los demás. Y algo más, imitar la actitud de Jesús. Y aquí quiero que prestemos mucha atención, porque Pablo entra en una cantidad de detalles valiosísimos de lo que es, de lo que fue la actitud de Jesús. Mira cómo dice el versículo 5. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Para nosotros construir ese hábitat de paz, debemos imitar la actitud de Jesús en el sentir, dice el versículo 6, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Espérate, yo soy el gerente, a mí no, yo soy el que manda, yo soy el más joven, yo soy la más bonita, o yo soy el que más sabe. No, yo no puedo rebajarme. Espérate, Jesús puede haber dicho, espérate, yo soy Dios, yo no, espérate, ¿sí? Pero Él dice, haya ese sentir en ustedes, como lo hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa a que aferrarse. Me conmovió en estos días estar con unos amigos y con mi hijo Oscar en una de las calles de la ciudad, haciendo una gran sopa de arroz para darle alimento a decenas de personas. Y ver a la gente que dice, no, yo soy el gerente, el multimillonario. No, ahí estábamos, echándole leña y picando cebolla y revolviendo la sopa. Eso ayuda a construir hábitats de paz. La gente que hace obra social, las personas que se bajan de su título, de su pedestal, de su posición, no para perderla, se bajan de allí porque hay un gran ejemplo, enorme ejemplo que Jesús nos dio.
El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era, bueno, y todavía es, la peor decisión de morir en ese tiempo era morir en la cruz. Y le hicieron la propuesta, el Padre le dijo, ¿quién irá a salvar a la humanidad? Y Jesús dijo, heme aquí, yo iré. Y para lograrlo, usó una línea de vida que fue hacerse obediente. Aprende esto, por favor. Solo las personas que nos ocupamos en la vida por aprender a obedecerle a Dios. Yo conozco gente, ustedes también la conocen, que pasan los años, perdónenme ser tan grosero, obedeciendo una cantidad de estupideces que alguien le inspira o que alguien le dice. Pero conozco personas que han venido aprendiendo y ocupan la vida escuchando las verdades de Dios, aplicándolas en su vida y caminando en ellas en obediencia. Ese tipo de personas que imitamos a Jesús en eso, ayudamos a llevar a nuestra casa, a construir nuestros equipos en los sectores donde nos movemos, en los grupos de los cuales somos parte, ayudamos a construir, esa es nuestra ponencia para construir hábitat de paz. Pedro le propuso traición a Jesús, a ver si Jesús se reventaba. Y cuando Jesús resucita, mientras él está muriendo, lo están crucificando, lo sepultan y muere, Pedro lo ha negado 3 veces, ha dicho, yo ese tipo ni lo... ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese señor? Yo no lo conozco. Pero cuando Jesús resucita y llegan unas señoras a buscarlo, uno pensaría que Jesús iba a decir, por favor, ¿dónde está Juan, el que estaba cerca de la cruz, con María, con mi mamá? ¿Dónde está Juan? Pero cuando Jesús ve a las señoras, ¿sabes por quién es el primero que pregunta? Por Pedro. ¿Han visto a Pedro ustedes? Porque la propuesta de Jesús era una propuesta de paz. ¿Te ha costado trabajo convertirte en esa persona que ayudas a construir paz en tu propia vida? Hay gente que les cuesta tener paz hasta con ellos mismos, les cuesta trabajo tener paz hasta con ellos mismos. Pero conozco a alguien que te puede ayudar y que nos va a ayudar, es el Espíritu Santo. Pablo dice que cuando el Espíritu Santo viene a una persona, trae un paquete de regalos, de dones y frutos. Y uno de ellos es la paz, el gozo y otros más. Él, el Espíritu Santo, has esperado que el colegio, la universidad, el trabajo, el carro más reciente que compraste, o la casa que construiste, o el viaje que hiciste, o no sé, has esperado que eso aporte los niveles de paz que necesitas, y frustración total no se ha logrado, porque es el Espíritu Santo el que te puede ayudar a conectar para que te conviertas en una persona que donde quiera que vayas, así hasta hace 3 segundos alguien te conoció, ya eres una persona que conectas y que impartes paz. La gente venía desesperada, angustiada. Jairo vino y le dijo, Señor, mi hija está a punto de morir. Es más, se acabó de morir. Jesús le dijo, tranquilo, vamos a la casa y vamos a resucitarla. Era un ponente de paz. Jesús, no tienen para comer, vamos a darles de comer. Jesús, hay tormenta, el mar está embravecido, espérate, lo calmamos. Siempre fue un ponente de paz. Ardua tarea, interesante tarea tenemos de transformarnos en personas que ayudamos a construir un hábitat de paz. Dentro de ese hábitat de paz hay buen oxígeno,
Así como cuando el pez lo retornan al agua, como dice el dicho, como pez en el agua, retornas al hábito, retorna esa paz que Jesús sabe dar. Cuando tú respiras bien, vas a responder bien. Cuando estás en el hábitat correcto, vas a enfrentar la vida como tiene que ser. Aún las adversidades o los altos triunfos los vas a vivir a la altura, porque tienes algo para dar que ya Dios te dio: paz. No alimentes el conflicto, construye la paz, esa paz que Jesús sabe dar. Señor, quiero darte gracias por todos mis amigos que me están viendo, porque cada uno de ellos acepta hoy el reto, el desafío de convertirse en una persona ponente, constructora de un hábitat de paz. Llénalos, acompáñalos, satúralos de sabiduría, y que se conviertan en verdaderos héroes en sus casas, en sus familias, en los lugares, los entornos donde se mueven. Ellos puedan lograr ayudar a construir esos hábitats de paz. Esto lo pido al Padre y bendigo a mis amigos en el nombre de Jesús. Los despedimos a todos con un fuerte aplauso, por favor.